Vías aéreas. Ok. El 95% de los cánceres de cavidad oral son carcinomas epidermoides, carcinomas de células escamosas. ¿Dónde se localizan con la mayor frecuencia? ¿En la base de la lengua o en los bordes laterales de la lengua? Son unos malos bichos donde los haya. O lo pillas a la primera, y aquí la doctora Ibarguchi para eso es una virguera, o los pillas echando leches, o como se te escapen ya no los vuelves a pillar. ¿De acuerdo? Son malos bichos donde los haya. Yo os he puesto una imagen. ¿A qué se deben? Consumo de alcohol y tabaco. Y al HPV, ¿de acuerdo? También posiblemente tengan que ver con el HPV. De hecho, de forma sistemática pedimos la P16 en toda muestra en la que hay una tumoración, un carcinoma de células escamosas de vías aerodigestivas superiores, desde aquí hasta el estómago. Todo lo que aparece desde aquí hasta el estómago, pedimos una P16 porque tiene implicaciones terapéuticas. ¿De acuerdo? Si es positivo, luego os enseñaré alguna imagen, tiene implicaciones terapéuticas. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Un epitelio de revestimiento, plano escamoso, y esto es cáncer. Todo esto es cáncer. Y aquí veis un disqueratocito. Quedaros con esto. Quedaros con la palabreja y el aspecto que tiene. Ya veremos más de esos, ¿de acuerdo? Pero no es de cavidad oral, ¿vale? Esta imagen no es de cavidad oral. Es un carcinoma de células escamosas, pero no es de cavidad oral. Carcinomas nasofaríngeos. Importantísimo. Son carcinomas muy desdiferenciados. Es decir, esta es la imagen que tiene un carcinoma nasofaríngeo. Y hay que diferenciar muy bien lo que es cáncer de lo que no lo es. Y lo que es cáncer es lo que es un poquito más clarito. Lo que es más oscuro es componente inflamatorio. En el argot de los patólogos, música acompañante. Esto no es cáncer, esto sí. Y puede ser muy difícil de diferenciar en una muestra pequeña. ¿Cómo debutan? Lo clásico, lo normal, adenopatías supraclaviculares o adenopatías cervicales. Pinchan la adenopatía, te mandan un cilindro y tú tienes que diferenciar esto de esto. Y a veces puede ser muy difícil. Y algún que otro patólogo con muchos años de oficio ha metido la pata. ¿De acuerdo? Ante la duda le pides una queratina. Estos son todos queratina positivos. ¿De acuerdo? Y tienen que ver con el virus de Epstein-Barr. Si tienes la sospecha, pide las dos cosas. Queratina y Epstein-Barr. ¿Por qué? Porque si no tienes Epstein-Barr es posible que no corresponda a esta categoría, sino que sea una metástasis de otro sitio, vaya usted a saber de dónde, que habrá que buscarlo, de un carcinoma de células escamosas muy desdiferenciado. O sea que este es característico en ese sentido. Muy frecuentemente te da metástasis cervicales, es Epstein-Barr positivo y es muy agresivo, extraordinariamente agresivo, pero responde muy bien a la radioterapia. Lo fundes que da gusto. Una metástasis de un carcinoma en una adenopatía cervical, virus de Epstein-Barr, carcinoma nasofaríngeo. Hay subclasificaciones dentro de él, pero bueno, carcinoma nasofaríngeo para andar por casa. Senos paranasales, el 58% también son carcinomas epidermoides. Aquí tenéis otro carcinoma epidermoide, la misma imagen que anterior, pero que tampoco es de los senos paranasales. ¿De acuerdo? Tumores de laringe, la histología más frecuente, el más frecuente, acordaros, carcinomas epidermoides. Este sí es de laringe, ¿vale? Esto es una cuerda vocal, y esto es el cáncer. ¿Por qué he puesto 3 imágenes para 3 cánceres distintos? Porque aunque sean el mismo tipo de cánceres, nosotros no somos capaces de diferenciarlos, ¿vale? Se tiñen inmunohistoquímicamente igual y morfológicamente son idénticos. No somos capaces, en una metástasis, que es el problema, en el primario desconocido, que es el problema, es lo que me preguntan los otorrinos o los masilofaciales, pegas un pinchazo aquí, das afectación tumoral o metástasis por carcinoma de células escamosas. A los 5 minutos te llama el otorrino o te llama el cirujano masilofacial. Oye, Juan Carlos, ¿de dónde viene esto? Ni puta idea. Tienes que buscarlo. Y te puede costar un congo encontrarlo. ¿De acuerdo? Tienes que buscarlo. Para eso el PET ayuda mucho. Levanta liebres.
el PET, por ejemplo, te puede decir, mira, aquí se ilumina y aquí se ilumina. Tienes que ir a los 3 sitios, a verlo desde el primario. Pero desde un punto de vista morfológico, indistinguibles, ¿vale? Por eso os he puesto la misma imagen. Y esta no se puede fallar bajo ningún concepto, ¿vale? Varón de 55 años, fumador de un paquete diario desde la juventud, presenta disfonía de 3 meses de evolución y desde hace un mes una masa laterocervical dura, pétrea, pero no le duele nada, ¿vale? Mientras no se demuestre lo contrario, esto es un adenocarcinoma de laringe. Mientras no se demuestre lo contrario. Me puedes decir, oye, ¿y no será de pulmón? Por poder. Oye, ¿y no será de senos paranasales? Por poder. Oye, ¿no será de base de lengua? Por poder. Pero mientras no se demuestre lo contrario, esa es la mejor opción, carcinoma de laringe. No se deben de fallar este tipo de preguntas. Tumores de pulmón. Me encanta el pulmón. Yo reconozco que yo tengo muchas debilidades, tengo muchos vicios, pocas virtudes, pero el cáncer de pulmón es una gran debilidad para mí. Me he dedicado durante muchísimos años a hacer diagnósticos de cánceres de pulmón, ¿vale? Y entonces, empezaremos por el que hasta hace muy poco era el más frecuente, que es el carcinoma epidermoide. Muy frecuente en varones, aunque yo siempre pongo la misma. Hace 30 años, varones, mujeres. 20 años después, varones, mujeres. Actualmente, mujeres, varones. ¿De acuerdo? Y además les sienta peor. Y eso no lo digo yo, lo dicen la gente de oncología médica. Los cánceres de pulmón les sientan peor a las mujeres que a los hombres. ¿De acuerdo? Y entonces diferenciamos 2 tipos, los centrales y los periféricos. Los centrales son aquellos en los que el endoscopio puede llegar a ellos y los periféricos en los que el endoscopio no llega a ellos. Tienes que tomar una muestra pues, por TAC o por punción de metástasis, que es una cosa muy común. Entonces, hasta hace bien poco este era el más alto. El adeno también se lo está comiendo, ¿vale? Antes era escamoso adeno, ahora ya viene a ser adeno escamoso. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo más importante de este tipo de cáncer? La presencia de perlas córneas. ¿Por qué? Porque no te dicen si es cáncer o no es cáncer. Lo que te dicen es la casa. Es decir, o es escamoso o es de otra cosa. Si tiene perlas córneas, puede ser que sea cáncer o no, pero ante todo es escamoso. ¿Pilláis la sutileza? ¿Sí? Pilláis la sutileza. Lo que es cáncer realmente es lo que está alrededor. Esto es un pincho de pulmón, ¿vale? Coge el endoscopista, ¡chap!, pega un viaje, ¿de acuerdo? Entonces, podéis decir, ¿y aquí el pulmón dónde está? En ninguna parte. Esto es todo tumor, todo, absolutamente todo. Todo esto es tumor. Estos son disqueratocitos y todo esto son disqueratocitos, que son formas anómalas de queratinización, ¿vale? Son formas que no siguen una progresión más o menos fisiológica, ¿de acuerdo? O sea que lo característico, perlas córneas. En su momento, Jaime Balandrón, el que creó la academia, me preguntó mucho, oye, mándame fotos de perlas córneas, mándame fotos de perlas córneas. Le decía, pero coño, Jaime, que eso no define si una persona tiene cáncer o no. No, es igual, tú mándame fotos de perlas córneas. Se las mandé, ¿de acuerdo? Y en el 2016 pusieron esta, ¿de acuerdo? Esta imagen. Esta está retocada electrónicamente. Era mucho más oscura, mucho más azul, mucho más fea, mucho más difícil de interpretar. Pero lo que tenía muy clarísimo es que en el interior había una perla córnea. Se acabó. Si tú ves una perla córnea en un componente que a ti te parece que tiene suficiente atipia nuclear o atipia citológica, busca el carcinoma de células escamosas como una mala bestia. ¿De acuerdo? Y todo lo demás, que por otra parte no sirve de gran cosa, porque que te digan que es un sujeto de 76 años o 73 con hemoptisis, joder, puede tener cualquier cosa, aparte de un cáncer, ¿vale? Y que tenga una mancha de pulmón, joder, puede ser una fibrosis, porque trabajó en la industria de yo que sé qué. O sea que eso no dice nada, pero la perla córnea sí. ¿De acuerdo? La perla córnea te dice que es un carcinoma de células escamosas. Se acabó. No hay más vuelta que darle. Y esto hay que saberlo. Si lo sabes, lo tienes muy fácil. Contestar a esta pregunta era tirado de fácil, sabiendo lo que tenías que ver. Incidentalmente deciros, porque supongo yo que en el transcurso de los años irá apareciendo,
Las cosas no suelen ser blancas o negras en las muestras de pulmón. Normalmente suelen ser bastante oscuras, tirando a puñeteras. Y entonces a veces no te queda nada claro si estás viendo un escamoso o estás viendo un adeno. Cuando ves esto no tienes ninguna duda, sabes de qué casa es, pero a veces no se ve. ¿De acuerdo? Y a veces dices, ¿qué leñe será esto? No me queda ninguna duda de que es un tumor, maligno, pero no sé qué es. Aquí te ayuda mucho a hacer una citoqueratina 5,6 o un P63. Depende de los gustos de cada cual. A mí la citoqueratina 5,6 me gustaba mucho. A otros colegas les gustaba más el P63. Y lo que se hace siempre, y eso lo preguntarán, esto no os lo pongo solo por jorobaros, porque esto se preguntará, es pedirles un PDL1, ¿de acuerdo? A todo carcinoma escamoso de pulmón o a todo carcinoma de pulmón no microcítico se le pide un PDL1. Porque si es positivo, tiene un pronóstico a medio plazo no tan infausto como suele ser lo habitual. ¿De acuerdo? O sea que esto yo creo que lo preguntarán. Pedir algún marcador que te ayude. Es decir, la citoqueratina 5,6 a mí me gusta mucho. Se ve muy bien, porque es extinción citoplásmica. La P63 es extinción nuclear, entonces tienes que ir a células casi individuales para decir, esto es lo que yo tengo que ver. ¿Vale? Y el PDL1. Y se pide mucho. Y luego esta es una imagen que llevo poniendo desde hace unos cuantos años, ¿vale? ¿Por qué? Porque que yo sepa, la jefa del Servicio de Anatomía Patológica de la Clínica Universitaria de Navarra, Lola Lozano, es, como yo, una citóloga integrista, ¿vale? ¿Qué es un citólogo integrista? Aquel que dice que la técnica es muy buena y muy válida. Y si yo no lo hago bien es porque yo no lo hago bien, no porque la técnica no sirva. Es decir, la técnica es perfecta, es estupenda, es rápida, es sencilla, es barata, no tiene contraindicaciones de ninguna clase. Entonces, como yo sé que Lola Lozano es tan integrista como yo, seguro que tiene una pregunta en la que de repente os pone una imagen como esta. Esto es un carcinoma de células escamosas solo con una célula. ¿Vale? Seguramente la que pusiese Lola Lozano, en vez de tener una, tenía unas cuantas más, por aquello de que me digan, joder, hombre, no seas tan, no sé qué palabra emplear, ¿vale? Pero si vosotros veis una célula con esta, con rabos, alargada, con alta relación núcleo-citoplásmica y de color naranja, y con citoplasma denso y azulado, esto es un carcinoma de células escamosas. Con eso haces el diagnóstico, ¿vale? La pondrá, lo que no sé es cuándo. Estos están cada vez más de moda, los adenocarcinomas. ¿Qué tenemos que decir de ellos? Que desde un punto de vista morfológico hay que ver áreas blancas, áreas de moco, áreas de mucina, áreas infiltrantes, mucho más frecuentes en mujeres, pero tienen una evolución más benignoide, al menos algunos, más benignoides que, por ejemplo, un microcítico que luego veremos. ¿De acuerdo? Estos, ya no se pregunta, esto se preguntó durante mucho tiempo, porque algunos de ellos aparecían en zonas de cicatrices de los pulmones y se le llamaba así, tumor cicatricial o cáncer cicatricial. Y se pensaba que era el cáncer o la cicatriz la que inducía el cáncer. Actualmente se piensa que es el cáncer el que induce la cicatriz, pero ya no tiene mucha importancia, esto se pregunta muy poco, últimamente se pregunta muy poco. Ya veis que en el 95 todavía se hablaba de esto. ¿De acuerdo? De los cánceres cicatriciales. Y aquí os he puesto algo que ha ido cambiando con los años, ¿vale? Normalmente para hacer un diagnóstico de adenopulmón se piden muchas cosas, pero a mí me gusta mucho el TTF1 y la citoqueratina 7. Mis colegas preferían más la napsina. Bueno, pues la añades, si en vez de 2, total, como paga la institución, le pedimos todo lo que sea necesario. Si haces una lista así, te la hacen, aunque valga 3.000 euros la lista de inmuno que tú pides. Entonces yo normalmente con la citoqueratina 7 y el TTF1 me arreglaba, pero ahora también se queda bien, por el que dirán, meter una napsina. Y hasta de bien poco decía que en esas muestras, que posiblemente más del 60% eran de carácter citológico en citobloques, teníamos que pedir el EGFR, el ALK, el PDL1 y el ROS1. Hasta hace año y medio o 2 años. Ahora ya no, todo eso se ha quitado. Ahora lo que pedimos es la NGS, ¿de acuerdo? La secuenciación masiva.
Entonces, nosotros ahí entramos muy poco, damos la muestra y que los oncólogos determinen cuál es el fármaco que mejor le va. Eso ha cambiado. En cáncer de pulmón las cosas van muy rápidas, muy rápidas. No se espera porque el cáncer no te espera. Y esto también se ha preguntado alguna vez, ¿de acuerdo? Las variedades de carcinomas bronquiolo-alveolares ya no está en la lista de la OMS. Ahora se dice que son adenocarcinomas bien diferenciados de morfología tapizante o se habla de patrón lepídico. Estos son dos ejemplos que os pongo. Son tumores extraordinariamente bien diferenciados y que pasan de un alveolo a otro alveolo, a otro alveolo, a otro alveolo, lo rellenan todo, lo llenan de moco y esa parte del pulmón deja de funcionar. ¿Vale? Estos tienen un pronóstico benignoide, te pueden dar una supervivencia bastante más largas y algunos de ellos son EGFRs positivos y entonces te pueden aguantar mucho. ¿De acuerdo? Los microcíticos, en estos no han cambiado mucho las cosas, ¿vale? Son tumores de muy mal pronóstico, son tumores de células pequeñas, redondas y azules. Esto es el microcítico, ¿de acuerdo? Son parte del grupo de los neuroendocrinos, por lo tanto, todos se tiñen con cromogranina, sinaptofisina, enolasa o CD56. Pero eso es lo genérico. En el cáncer de pulmón la única que funciona realmente bien es el CD56. Todos los demás no funcionan muy bien, ¿de acuerdo? Son queratina positivos y CD56 positivos, con una morfología que en muestras pequeñas a veces se te puede escapar, es puñetero, y tiene un pronóstico muy malo, pero no todos, ¿vale? Hay un porcentaje pequeño, pues yo creo que es menos del 1%, y os lo digo porque una compañera vuestra de hace unos años me vino después de clase y me dijo, a mi padre le diagnosticaron esto, lleva 5 años vivo. Y la respuesta para mí fue instantánea. Entonces el diagnóstico no es correcto. Me dijeron, los patólogos insisten en que sí. Sí hay un porcentaje pequeño que responden y tienen unas supervivencias que para 5 años es un mundo. Estos son los adenocarcinomas microcíticos de pulmón. Aquí está metido dentro de un vaso. Y como quiera que esto es carbón, esto es un ganglio linfático mediastínico o parailiar, por ahí. Y aquí os pongo un CD56 positivo. Con poquita cosa que se tiña te puede valer. Esta es una pregunta muy buena. Se me escapa el tiempo, ya me podéis perdonar. Pero es que es muy buena, joder. Paciente con antecedentes de cirrosis hepática, Cirrosis hepática. Se casca 40 cigarrillos día, pero cirrosis hepática, ¿de acuerdo? Le hacemos una punción con aguja fina, lo correcto, y te lo describen así. Muestra muy celular, han pinchado bien, con hepatocitos grandes, gordos, frecuentes, binucleados, con unos nucleolos gigantescos, muy prominentes, y luego unas células pequeñitas, por ahí sueltecitas, chiquititas, tienen un cierto amoldamiento nuclear y... ¿Qué es esto? No os dejéis engañar, ¿vale? Las que cuentan son las pequeñitas. Me da lo mismo el aspecto que tengo en los hepatocitos. Me importa 3 petinos si tiene 3 núcleos o tiene 25 o tiene unos nucleolos así de gordos. Me da igual. ¿Por qué? Porque los hepatocitos son muy reactivos, ¿vale? Se muere uno y otro de al lado, cloc, le suple. Entonces se pueden poner muy así. Las que cuentan son las células pequeñitas, ¿vale? Carcinoma indiferenciado, células pequeñas. Esta está puesta con muy mala leche. De esto vamos a hablar muy poco y del mesotelia también muy poco. Quizá lo más interesante que yo puedo decir de los mesoteliomas es primero que no se enrolléis demasiado la vida y que tienen que tener en el planteamiento algo que para mí es más esencial que cualquier otra cosa. Derrames pleurales recidivantes. Le pinchas hoy y le sacas 1 litro, le pinchas mañana y le sacas otro litro, le pinchas pasado y le sacas otro litro. ¿De acuerdo? Mientras no se demuestre lo contrario, ese sujeto, mientras no tenga problemas cardíacos, mientras no tenga otra patología alrededor, piensa que puede ser un mesotelioma. Y suele ser o puede ser muy difícil de diagnosticar. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ver con el asbesto? Tampoco os liéis mucho la manta. Y aquí os he puesto algo de lo que tiene que ver con patología del asbesto. ¿Vale? Y os lo he puesto más o menos en orden de frecuencia. Lo más frecuente y con mucha frecuencia, lo más frecuente son las placas fibrosas pleurales. Y no tienen gran trascendencia, y los radiólogos las ven echando leches. Los derrames pleurales crónicos, crónicos, no que le quites hoy 1 litro y mañana otro.
la asbestosis, que afecta al parénquima pulmonar, con fibrosis. ¿De acuerdo? Y en cuarto lugar, y esto es muy importante, si hay tabaco por medio, piensa en un escamoso o en un adeno o en una célula pequeña. No pienses en un mesotelioma, ni con mucho. Los mesoteliomas al cabo de un año en un hospital como Basurto, pues podían ser 3 al año. Y eso me parece que es mucho pedir. 3, como mucho. ¿De acuerdo? O sea que esto es muchísimo más frecuente. Si os ponen asbesto, no os vayáis directamente a un mesotelioma. Mirad un poquito más la pregunta, que puede ser que tenga su truco. De esto voy a hablar muy poco, ¿vale? Porque esto lo hemos visto y esto sale solo muy de ciento en viento. Y de esto tampoco. Estas fueron 2 preguntas que hicieron en el 2016, que son las intersticiales de pulmón. Yo no sé aquí en Respi si veréis mucho intersticial de pulmón, ¿vale? Pero en cualquier departamento de anatomía patológica, las intersticiales de pulmón se las cascan al jefe del departamento o a la jefa del departamento. ¿Por qué? Porque no lo quiere nadie y la jefa no puede decir que no. O el jefe no puede decir que no. Son muy puñeteras. Y aquí hicieron una descripción de este que os pongo aquí, de la neumonía intersticial usual, ¿vale? Yo no espero que os caiga una cosa como esta, porque si os cae va a ser muy difícil, ¿de acuerdo? Y os ponen todas las posibles. Hombre, podéis quitar de en medio, pero con la descripción que es que tenéis que ser muy buenos para saberlo. No os cebéis en preguntas. Mirad, la siguiente es todavía peor, ¿de acuerdo? El patrón histológico de enfermedad intersticial más frecuentemente asociada a conectivopatía es... ¿Esto lo sabes o no lo sabes? Aquí no hay mucha vuelta que darle. O lo sabes o no lo sabes. Si estás muy lanzado, pinto, gorgorito y que sea lo que Dios quiere. Si no, pasas a la siguiente. No os cebéis con las preguntas que digas, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Vale? Esta es una pregunta que no hay por dónde cogerla. O te la sabes o no te la sabes. Se acabó.